Hola niños, ¿cómo están? Muy buen día. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien y al mismo tiempo, niños, muy contentos y agradecidos con Dios porque sabemos que tenemos un Dios que nos ama. Dios nos ama mucho. Tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos da todo lo que necesitamos. Vamos a orar en esta mañana. Van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listos? Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos permites aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner atención y que nada ni nadie nos distraiga. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños, qué lindo es hablar con Dios. Todos los días debemos de hablar con Él. Él siempre está atento a escuchar nuestras oraciones. Hoy vamos a aprender una historia muy bonita, niños. Y el título de nuestra historia dice así: Jonás desobedece a Dios. ¿Puedes repetir después de mí? Jonás desobedece a Dios. Muy bien. Vamos a aprender ahora, niños, de Jonás. ¿Tú sabes quién era Jonás? Puedes compartir con tus papás y les puedes decir quién era Jonás. Y si tú no sabes quién era Jonás, tus papás te pueden ayudar. Ellos te pueden decir quién fue Jonás. Muy bien, niños. Jonás era un profeta de Dios. ¿Y quién era un profeta? Un profeta era aquel a quien Dios le hablaba directamente. El profeta escuchaba la voz de Dios. Dios le daba el mensaje al profeta que quería que le llevara a cierta persona o a un grupo de personas o que llevara un mensaje a una ciudad. Y este profeta de quien vamos a hablar ahora, niños, se llamaba Jonás. Bueno, un día, niños, Dios le habló a Jonás y Dios le dijo a Jonás: Jonás, levántate, porque yo quiero que tú vayas a una ciudad que se llama Nínive y les hables a ellos para que se arrepientan de sus pecados. Nínive, niños, era una ciudad muy grande en donde habitaban muchas personas, pero esas personas estaban haciendo cosas muy malas, estaban haciendo muchos pecados y eso estaba entristeciendo el corazón de Dios. ¿Sabes? Que cuando nosotros le desobedecemos a Dios, niños, cuando nosotros hacemos pecado, eso entristece el corazón de Dios. Dios le dijo a Jonás que él iba a destruir la ciudad de Nínive y a todas las personas también, porque ellos estaban haciendo cosas malas. Mira cómo es la bondad de Dios, cómo es la misericordia de Dios, que Dios, niños, no iba a destruir a Nínive sin antes decirles que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, Jonás, niños, él tomó una mala decisión. ¿Sabes por qué? Porque Jonás, en lugar de ir a Nínive, Jonás fue a otra ciudad llamada Tarsis. ¿Obedeció Jonás a Dios, niños? No lo obedeció, porque él no fue a Nínive. Jonás, niños, se quería esconder de la presencia de Dios y yendo a Tarsis. Y qué decisión tan mala la que tomó Jonás, porque nadie se puede esconder de la presencia de Dios, porque Dios, niños, es un Dios omnipresente. ¿Qué quiere decir la palabra omnipresente? Quiere decir que Dios está en todos los lugares. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Entonces Jonás corrió, niños, y fue y se subió a un barco. Pagó su pasaje con el que estaba ahí cobrando y él se subió
al barco, niños. En el barco iba el capitán, iban los marineros, iban otras personas también. Y este barco iba rumbo a Tarsis. Pues el barco ya estaba en alta mar, niños. Y a Jonás le dio mucho sueño. Jonás fue a la parte de abajo del barco y se quedó bien dormido. Y cuando Jonás se quedó dormido, empezó una gran tormenta, niños. Empezaron unos vientos muy fuertes, unas olas que empezaron a mover el barco de un lado para otro. Y esas olas, niños, topaban con el barco, que las personas que iban en el barco pensaron que el barco se iba a partir en pedazos, porque la tempestad era muy fuerte. Entonces, niños, todas las personas que iban en el barco empezaron a clamar a su Dios, empezaron a pedirle a sus dioses que les ayudara, que los salvara de la muerte, que calmaran la tempestad, pero ninguno de los dioses los escuchaban. ¿Por qué? Porque eran dioses falsos. No era el Dios verdadero a quien Jonás le servía, o el Dios verdadero, niños, a quien nosotros le servimos. Ese Dios que vive en el cielo, ese Dios que vive aquí en nuestro corazón, que tiene poder de calmar la tempestad. Ese Dios, niños, que tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Ese Dios que escucha nuestras oraciones y que nos contesta. Toda la gente, niños, que iba en el barco, estaban afligidos porque ellos pensaron que iban a morir. Entonces, el capitán se recordó de Jonás. No miraba a Jonás ahí junto con los tripulantes. Entonces el capitán empezó a buscar a Jonás y fue a la parte de abajo del barco y allí encontró a Jonás. ¿Y saben qué estaba haciendo Jonás? ¿Se recuerdan lo que les dije que estaba haciendo Jonás en el barco, niños? Jonás estaba durmiendo. Vamos a hacer todos así, van a poner las manitas y su cabecita encima de sus manos y vamos a hacer todos como que somos Jonás. Ajá, así. Jonás estaba bien dormido, niños. Imagínense ese sueño tan profundo de Jonás, que no se dio cuenta de la gran tempestad que estaba ocurriendo en ese momento. El capitán encontró a Jonás bien dormido y el capitán le dijo: Jonás, despiértate, dormilón, despiértate. Entonces Jonás se despertó y le dijo: ¿no te das cuenta que hay una gran tormenta que está azotando nuestro barco? Todos podemos morir aquí. Y le dijo: Jonás, clama a tu Dios, pídele a tu Dios que nos ayude, porque nosotros ya clamamos a nuestros dioses y nadie nos responde. Entonces el capitán le preguntó a Jonás que de dónde él era, quién era él y a dónde él iba. Jonás le dijo al capitán que él era hebreo y que él era un profeta de Dios, que él era un hijo de Dios. Y le dijo que esa tormenta estaba ocurriendo porque era culpa de él. Le dijo que Dios había mandado esa tormenta porque él le había desobedecido a Dios. Le dijo Jonás al capitán que Dios lo había mandado a una ciudad llamada Nínive y él había tomado otra decisión de ir a Tarsis. Él había desobedecido a Dios. Y Jonás le dijo al capitán: esta tormenta es por causa mía, porque yo le he desobedecido a Dios. Entonces los marineros y el capitán y la gente que iba en el barco le preguntaron a Jonás que qué podían hacer entonces para que la tormenta se calmara. Jonás, niños, les dijo que lo tiraran a la mar, porque era culpa de él todo lo que estaba pasando. Y ellos no querían hacerlo. Ellos se sentían mal de tirar a Jonás al mar, pero ellos le pidieron perdón a Dios. Imagínate, niños, los tripulantes, el capitán y los marineros
empezaron a hablar con Dios, con el Dios verdadero, y le pidieron perdón a Dios porque iban a tirar a Jonás al mar. Pero lo hicieron. Ellos tiraron a Jonás al mar, niños. Y allí en el mar, seguramente Jonás tragó mucha agua y ya se estaba ahogando. Pero mira, cómo Dios, niños, es grande, es un Dios misericordioso, que Dios tenía, niños, a un gran pez allí en el mar, esperando por Jonás para tragárselo. Mira, Dios tenía a un gran pez, niños, y se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. ¿Y tú crees que Jonás estaba cómodo adentro del vientre del pez? No, seguramente él estaba muy incómodo, pero Dios lo guardó para que él no muriera en el vientre del pez. Él estaba vivo y allí en el vientre del pez, Jonás empezó a orar y él le decía a Dios, Dios, perdóname porque yo te desobedecí. Perdóname, Dios, porque tú me mandaste a Nínive a predicar tu palabra, a decirle a la gente de Nínive que se arrepienta de sus pecados. Y yo te desobedecí. Yo iba camino a Tarsis, pero yo me arrepiento de mis pecados. Y yo te pido que me perdones. Y yo te pido que tú me des otra oportunidad. Y Dios, niños, que es un Dios tan bueno, un Dios tan amoroso, un Dios que siempre da oportunidades para que todos los seres humanos nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Dios. Dios, desde el vientre del pez, escuchó la oración de Jonás, niños. Y Dios le ordenó a este pez grande que fuera, niños, a tierra, que se acercara a la orilla del mar y vomitara a Jonás. Y eso sucedió. Este pez vomitó a Jonás. Entonces Jonás, niños, salió del vientre del pez y él ya estaba listo, mira, para ir a Nínive a predicar la palabra de Dios. Y el mensaje que Dios le dijo a Jonás que diera en Nínive era que desde ese día que Jonás estaba en Nínive, se iban a contar 40 días para que toda la gente de Nínive se arrepintiera de sus pecados, para que Dios no destruyera la ciudad y no destruyera a la gente tampoco. Jonás llevó ese mensaje, niños. Jonás les decía que Dios los amaba y que Dios quería que sus vidas fueran restauradas y que ellos se arrepintieran de sus pecados. La gente de Nínive escuchó a Jonás, el mensaje que llevaba de parte de Dios. Y la gente, niños, le dijo a Dios, Dios, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Dios, por todo lo malo que hemos hecho delante de ti. Perdónanos, limpia nuestro corazón. Nos arrepentimos, Señor. Y Dios, niños, escuchó la oración de la gente de Nínive y ya no destruyó a la ciudad, ya no destruyó a las personas, porque Dios, niños, les amaba mucho. Dios no quería destruirlos. Mira, ¿qué aprendió Jonás acerca de esto que le sucedió? Él seguramente aprendió, niños, que de Dios no nos podemos esconder, de Dios no podemos huir. Y cuando Dios nos ordena que hagamos algo, debemos de obedecerle para que no tengamos consecuencias malas. Dios le dio la oportunidad a Jonás para que él fuera y predicara la palabra de Dios. Y Dios lo usó porque la ciudad de Nínive se arrepintió. Ahora, niños, Dios quiere también que nosotros obedezcamos, que nosotros, niños, obedezcamos a nuestros padres. Cuando nuestros padres nos dicen que hagamos algo, hay que obedecerlos. Dios quiere también que ustedes obedezcan a sus maestros.
porque los maestros están ahí para enseñarles, para guiarles. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos a nuestras autoridades también, porque Dios dejó las autoridades en esta tierra para que nosotros les obedezcamos y nos sometamos a ellas también. Bueno, niños, esta ha sido la lección que hoy hemos aprendido. Recuerda, el título de la lección es Jonás desobedece a Dios. Y vimos las consecuencias que Jonás sufrió por haber desobedecido a Dios. Pero Dios le dio una oportunidad a Jonás para que se arrepintiera. Y ya luego Jonás obedeció a Dios. Fue a Nínive y predicó la palabra de Dios. Vamos a ser obedientes a Dios, niños. Vamos a obedecer su palabra. Vamos a obedecer lo que Él nos enseña. Vamos a obedecer a nuestros padres. Vamos a obedecer a nuestros maestros. Vamos a obedecer a nuestras autoridades. Y le vamos a pedir a Dios, niños, que nos ayude a ser obedientes siempre, para no sufrir malas consecuencias como las que sufrió Jonás. Bueno, esta ha sido la lección del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude siempre a obedecerle en todo momento. ¿Listos? Vamos a orar. Vas a repetir después de mí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, porque cuando obedecemos, Señor, es una forma de demostrarte a ti el amor que te tenemos. Ayúdanos, Señor, a obedecer a nuestros padres, a obedecer a nuestros maestros y a obedecer a las autoridades que han sido puestas por ti. Señor, en tus manos de amor están nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, niños. Qué bendición fue una vez más el haber compartido esta historia de la palabra de Dios. Espero que haya quedado aquí en tu corazoncito y vamos a ponerla en práctica. Dios te bendiga y te mando un abrazo muy, muy fuerte. Bye.